Bueno, seguimos en el patrón de la tarde y ahora nosotros vamos a enfocarnos un poco en lo que es el ambiente de turismo, ¿verdad? ¿Por qué no decir turismo? Entre otras cosas, Carlos Rodolí nos acompaña. Él es el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Bares del Y Norte. Empresa Turística del Norte. Así es. Bienvenido, Carlos, al patrón de la tarde. Bueno, agradecido de la invitación y doblemente feliz. Ajá. Primero por estar en este escuchado y prestigioso programa. Gracias. Y después por estar en mi ciudad favorita del mundo, ¿Cómo? no del país. ¿De verdad, Carlos? Eso es Oye, así. qué bien, qué bien. Esta posición es algo así como director regional de Aerodón. Es correcto. Todos los aeropuertos del norte. Aerodón maneja 6 aeropuertos en el país. Yo tuve el privilegio de dirigir los aeropuertos del sur, que eran Las Américas, El Higüero y Barahona. Y ahora me corresponde dirigir el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, el Presidente Juan Bosch en Samaná y el Aeródromo de Arroyo Barril, toda la costa norte. Carlos, ¿esos aeropuertos funcionan de manera normal? O sea, ¿tiene afluencia de turistas, de dominicanos? ¿Funcionan? Bueno, como todos ustedes saben, una de las industrias más golpeadas fue la industria del turismo y la aviación. Nosotros en los aeropuertos que tienen mucho movimiento étnico, llámese Las Américas, llámese el Aeropuerto Internacional de Santiago, no sintieron tanto esa situación en el año pasado. Sin embargo, Puerto Plata ha ido recuperándose muy positivamente, donde incluso los números de septiembre de este año casi quedamos comparados con el año 2019, es decir, el año prepandemia. Y esperamos que en este mes de octubre y noviembre superemos los números de pasajeros que en el año 2019 se vieron en esos meses. Así que muy positivamente creo que el desempeño y la reapertura después de la pandemia, bueno, estamos en la pandemia aún, sí, pero creo una apertura que la reapertura, exacto, y sobre todo de las fronteras de los países emisores, que es muy importante. Estados Unidos nunca cerró, por eso aeropuertos con pasajero étnico como Santiago y las Américas mantuvieron ese flujo porque nuestra mayor etnia está en los Estados Unidos. Ahora bien, en este mes, en menos de 20 días, nosotros en Puerto Plata hemos reaperturado 4 rutas. El día 5 aperturamos la ruta de WestJet, el día 14 Air Transat, el día 31 vamos a tener a Air Canada y el día 2 vamos a tener otra línea aérea de Canadá, WestJet. Es decir, que nosotros en menos de 20 días vamos a aperturar 4 rutas, que es muy importante, no solo para Puerto Plata, sino para todo el macrodestino Cibao Norte. Carlos, ustedes como empresario turístico tuvieron y asumieron una responsabilidad que hay que reconocerse, de que gracias a eso han podido despegar el turismo casi en un 100% y otras actividades comerciales. Y ha sido que ustedes asumieron el protocolo y la vacunación. Por ejemplo, cuando revisamos las zonas del país que han avanzado más en la vacunación, está el este y está el norte, Puerto Plata. ¿Cómo anda ahora ese proceso allá? Bueno, yo creo que primero hay que aplaudir y entender que también el Estado ha hecho un gran esfuerzo, pero sin duda sin el sector privado, sin la voluntad de los empresarios, las cosas se pudieran hacer más difíciles. Para remontarnos un poquito al área turística y al área de los aeropuertos, podemos decir que incluso como Aerodón y todos los aeropuertos, porque nosotros tenemos una sinergia y compartimos las mejores prácticas entre todos los aeropuertos. De hecho, el aeropuerto de Santiago y nosotros estamos en constante comunicación y coordinación. Fuimos los pioneros en la región, es decir, los aeropuertos del país, fuimos los pioneros en crear protocolos y procedimientos que después fueron replicados a nivel internacional. Entonces, esos protocolos que se aplicaron, nosotros nos valió una certificación que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, que son certificación de aeropuertos seguros. Eso lo que mandó fue un mensaje al mundo donde le daba más confianza al usuario de poder llegar por nuestras terminales. Y obviamente, como usted mencionaba, hubo un operativo donde a través del Gabinete de Salud y el Gabinete de Turismo, se pidió a todo el sector o la cadena de valor del turismo poder hacer una vacunación masiva. Y nosotros incluso el sector turístico en el primer mes de inicio de ese proceso cumplió el 100% de la vacunación de todos los empleados.
Y Puerto Plata, como ustedes saben, incluso estuvimos muy cerca de tener el decreto antes de que se haga la apertura total, de poder estar una de las regiones o de las provincias donde cumplió sobre el 70% de su población vacunada. Es decir, que fue un gran esfuerzo, pero los resultados están ahí. Por eso la confianza hacia el mundo, donde el país se vende como uno de los países más seguros para estar. En el caso de la provincia de Samaná, la dinámica de los dos aeropuertos de allí y la llegada de turistas, ¿cómo está hoy día la provincia de Samaná? Todos conocemos los extraordinarios atractivos y las grandes inversiones que existen, pero la llegada de turistas y la operatividad de los aeropuertos, ¿cómo está la provincia de Samaná? Bueno, sin duda Samaná fue el que más lento pudo retomar o encarrilarse a esta reapertura, debido a que el público original o natural es más canadiense y europeo. Y como ustedes saben, recientemente es que las fronteras de Canadá se aperturaron y muchos países de Europa todavía se mantienen con ciertas restricciones. Sin embargo, también en Samaná hemos aperturado rutas importantísimas que anteriormente no se daban, como es el vuelo de Northwind desde Rusia, y hemos tenido también un vuelo importantísimo de Madrid de Air Europa. Es decir, que ya estamos retomando, todavía estamos en números rojos en la zona de Samaná, pero vamos a un ritmo ascendente en cuanto a la recuperación de pasajeros. Carlos, en lo que tiene que ver con el porcentaje de turistas en los fines de semana, por ejemplo en Puerto Plata, ¿qué porcentaje somos dominicanos que vamos allí a disfrutar un fin de semana en un resort y qué porcentaje son extranjeros en lo que tiene que ver con la ocupación actual? Una excelente pregunta, y yo creo que nosotros vamos a valorar muchísimo más a nuestro turismo interno. Yo creo que también el Estado Dominicano hizo un esfuerzo extraordinario promocionando o motivando a que se haga turismo interno. Por eso es que los hoteles en la zona norte ocupan posiciones de un 75 y en algunas ocasiones hasta un 80% de ocupación los fines de semana, porque el turista local normalmente vacaciona o va a los hoteles los fines de semana. Sin embargo, los días de semana donde está el turista, vamos a decir, del extranjero, se mantiene en un 55 o un 60%, lo que significa que ese pico de fin de semana se lo debemos al apoyo del turismo local. Carlos, tenemos una llamadita, tenemos una pregunta para ti, adelante. Sí, a ver qué puede el licenciado decir de la línea aérea Sky Cana, que supuestamente va a salir ahora el día 2 de diciembre. Necesitamos información. Bueno, Sky Cana para nosotros es realmente un proyecto que todos queremos apoyar por ser una línea aérea bandera. Son inversionistas dominicanos que están apostando a desarrollar la industria de la aviación local, y ellos anunciaron, obviamente se han mantenido con rutas muy frecuentes desde Venezuela hacia Miami, desde el aeropuerto de las Américas, y recientemente tengo entendido que anunciaron el inicio de las operaciones por este aeropuerto internacional de Santiago. Carlos, en lo que tiene que ver con el aeropuerto internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, todos admitimos que a raíz de la construcción y puesta en operación del aeropuerto Cibá, aquí en Santiago de los Caballeros, se sintió el impacto en el aeropuerto internacional Gregorio Luperón. Es decir, es normal que cuando se descentraliza, entonces las actividades disminuyen. Hoy día está totalmente operando a todo vapor, con la misma eficiencia, con la misma dinámica luego de las situaciones que se presentaron. Mira, lo que yo entiendo es que nosotros somos privilegiados porque nosotros somos el destino que cuenta con dos tremendos aeropuertos. Yo creo que el área del norte o el Cibao no se puede ver como destinos aparte en cuanto al desarrollo del turismo, porque son los dos destinos que mejor se complementan. Santiago
es una metrópolis, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad moderna, una ciudad de vanguardia, una ciudad que tiene todos los servicios que tú puedes tener en una ciudad principal como la capital. Sin embargo, siempre se necesita tener ese complemento de retiro o ese complemento de ir a distraerse en lo que son las zonas tan bellas que tenemos en Puerto Plata, desde sus montañas, incluso de sus playas, y muchos de los santiagueros hacen vida en Puerto Plata como segunda casa. Entonces yo creo que más que verlo como destinos que compiten, son destinos que se complementan. Y nosotros sin duda, la cantidad de turistas que se mueven por el aeropuerto de Santiago complementan los turistas que se mueven por el aeropuerto de Puerto Plata, porque son turistas diferentes. Aquí contamos con más rutas aéreas desde Sudamérica y Norteamérica. Sin embargo, los vuelos de larga trayectoria transatlánticos, como son los de Rusia, de Polonia, los vuelos de Suiza, ustedes pueden contar con el aeropuerto de Puerto Plata para poder mover esos turistas hacia Santiago. Es decir, yo creo que hay un complemento y una sinergia que debemos de seguir apoyándola y promoviéndola. Carlos, ¿qué ha significado concluir y poner a disposición ya de los turistas y toda la población la carretera turística que faltaron unos 13 o 15 kilómetros que se une a la carretera Navarrete-Puerto Plata y ya hay 2 vías en condiciones adecuadas para llegar a Puerto Plata, llegar o venir, ir o venir a Puerto Plata? ¿Qué ha significado para el turismo? Bueno, yo creo que Santiago y Puerto Plata siguen siendo todavía más unidas. Es decir, sí, hay un cordón umbilical que nos sigue uniendo y yo creo que tener 3 vías de acceso para conectar ambas provincias es sin duda una ventaja competitiva que debemos de aprovechar. Lo que sí se debe de segregar por tipo de tráfico, en el caso de la autopista que conecta vía Navarrete, yo creo que debería de destinarse para los vehículos pesados y carga, que sin duda con los muelles que tenemos en Puerto Plata, tanto el muelle turístico de Amber Cove, pero también el muelle de la ciudad de Puerto Plata, que hay un proyecto interesantísimo, no solamente de carga, sino también de crucero, que está Inno Bay. Yo creo que eso va a ser una conexión sumamente eficiente y necesaria. Incluso nosotros estuvimos en conversaciones con el dueño del ferry del Caribe, y yo creo que uno de los mayores usuarios del ferry de Caribe, los que van a Puerto Rico, tanto por viaje individual, pero también por movimiento de mercancía. Usted sabe que usted puede venir de Puerto Rico con su vehículo y traer toda la mercancía y no hay restricciones de libra ni nada de eso. La mayoría de los usuarios son de la zona del Cibao. Entonces, si nosotros pudiéramos lograr una parada del ferry del Caribe en Puerto Plata, yo creo que Santiago también se va a beneficiar grandemente. Para continuar con la idea, la autopista o la carretera que recientemente se inauguró, que es la turística, sí, es una carretera, yo creo que es un paseo. Es decir, transitar por ahí, yo creo que ya es una vacación, es algo muy satisfactorio ver toda la belleza que tú tienes en ese entorno y te conecta con menos de 40 minutos. Incluso yo tengo amigos que viven acá, le voy a mencionar y le voy a mandar saludos al ingeniero Carlos José Abot, vive aquí y trabaja en Puerto Plata y él se va todos los días por esa carretera. Entonces yo creo que nos une bastante y cuando se dé el proyecto, que yo sé que no es un proyecto de corto plazo, sino de mediano plazo, que es la carretera de la Ámbar tan esperada, yo creo que también va a significar un gran avance, no solo para conectar en poco tiempo Santiago con Puerto Plata, sino conectar Santo Domingo con Puerto Plata y la zona del Cibao, lo que te va a poner a ti en un punto medio que si tú quieres decidirte de Santo Domingo, irte a Punta Cana, si lo considera por tiempo, puede elegir venir entonces a la zona norte. Entonces, eso nos va a beneficiar a ambas provincias, tanto a Puerto Plata como a Santiago. A usted, loco, nos conviene a todos que se reaperture, se rehabilite el puerto de Manzanillo, un puerto que sería de carga y descarga más alto nivel que lo que hay en Puerto Plata, porque en Puerto Plata debiera ser solamente turístico y el espigón pesquero. Bueno, sin duda, cada puerto tiene su característica. Es como comparar el aeropuerto, el puerto de Sanssouci con el puerto de Jaina. Cada uno tiene su característica y sin duda la vocación natural del puerto de Puerto Plata
tiene que ir más enfocada al turismo. Y obviamente el puerto de Manzanillo, si se puede convertir en un hub para carga, sería interesantísimo para toda la zona norte. Carlos, vamos a enfocarnos un poco ahora en el tema habitaciones, ¿verdad? Porque también tú manejas ese tipo de actividades, de bares, hoteles y demás. ¿Está repuntando ya Puerto Plata? Bueno, mira, tenemos una apertura casi de un 90% de todos los hoteles de Puerto Plata. Nosotros tenemos unas facilidades de habitaciones sobre las 10,000 habitaciones en Puerto Plata, de las cuales más de 9,000 están en funcionamiento. Hay proyectos interesantes, además de la capacidad de habitaciones hoteleras. Una de las cosas que ha tomado mucho repunte es la bienes raíces o el real estate, porque Puerto Plata también se está desarrollando como un destino de retiro y muchas personas están invirtiendo en propiedades o como segunda casa. Es decir, que cada vez se hace más visible proyectos de este tipo que obviamente vienen a complementar y aumentar lo que es la oferta de habitaciones en Puerto Plata. Algo importante de Puerto Plata y también de Santiago es que nosotros podemos de alguna manera tener en el destino desde las ocupaciones más asequibles o más económicas, pero también tenemos ocupaciones de ultra lujo. Cuando digo de ultra lujo, significa que es 5 estrellas plus, donde hay proyectos que muchas veces vienen mega estrellas del extranjero que nosotros ni cuenta nos damos porque prefieren el destino de la zona norte para poder venir a tener unas vacaciones de lujo, que muchas veces nosotros ni cuentas nos damos, pero tenemos capacidad instalada de hoteles y de instalaciones como villas que superan cualquier otra instalación de lujo del mundo. Entonces eso yo creo que es un complemento importantísimo que pudiéramos tener todo el target del mercado, tanto de menor costo, pero también de alto nivel y poder tenerlo entonces aquí en nuestra zona. Se rehabilitó ya y está funcionando el Hotel Iberoestar con el incendio. Después del incendio. Bueno, yo creo que el hotel nunca, no podemos decir que sí se rehabilitó. Me dijeron que continuó trabajando. Nunca igual. Hubo inconveniente. De hecho, voy a aprovechar, así, ahora que hace la pregunta. Sí. Nosotros tenemos un compromiso pasado mañana como nación y sobre todo como los santiagueros y puertoplateños. Yo mando un mensaje por este programa para que nos unamos al simulacro nacional que se va a desarrollar el día 20. Incluso el epicentro del simulacro está supuesto a ser aquí en Santiago y obviamente nosotros estamos activando todos los hoteles y todos los negocios de la zona norte y obviamente por la relación que tenemos con el Centro de Operaciones de Emergencia, el coronel Edwin Olivar y el general Méndez, hemos trabajado muy de la mano y estamos apoyando, porque una de las ventajas que nos da los destinos turísticos es si se pueden convertir en destinos resilientes, porque no es solamente por lo que tú ganas, sino por lo que tú pierdes si no estás preparado. Entonces, uno de los objetivos que nosotros tenemos dentro de Azonorte también es poder convertir toda la instalación hotelera y las facilidades que están destinadas al turismo en áreas resilientes. Resiliente significa que ese ejemplo que tú mencionas del Iberoestar, un incendio que pudo convertirse en una catástrofe o incluso dejar el hotel inoperativo por varias semanas o varios meses en menos de 2 horas con la coordinación conjunta que se hizo con las autoridades locales, pero también a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, se pudo conseguir que todos los recursos fueran destinados para esa emergencia y no pasó a mayores. El hotel nunca paró y el hotel continuó funcionando porque ahí se vieron, salieron a relucir lo que son los planes de emergencia y una área resiliente como es la zona norte y sobre todo los hoteles que están regulados por los procedimientos de planes de emergencia. Tengo 2 preguntas. Una preocupación que hay en el este con el sargazo. ¿Cómo ustedes en Puerto Plata se están preparando? Porque alguien estuvo en la Ensenada, un amigo ayer, y me dice que no se bañó porque vio mucho sargazo. Es decir, que en Puerto Plata en algunos puntos también. ¿Cómo se preparan para enfrentar esto? Y otro problema grave que hay, Playa Dorada, que ha sido el punto fundamental del turismo en Puerto Plata, pero hay muchos hoteles cerrados aún. Y además, antes de la pandemia, habían cerrado y lo estaban convirtiendo en apartamentos y preparándolo para vender. ¿Qué está pasando en Playa Dorada? Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Sí. Yo creo que el sargazo no es un problema que uno quiera tener,
pero es una realidad y que se tiene que enfrentar. Yo en días pasados le comentaba en una entrevista que me hicieron que nosotros debemos de ser inteligentes en el manejo que se le da, no solamente el manejo y el tratamiento a sargazo, sino cómo nosotros vendemos el tema del sargazo y cómo podemos ser también resilientes con esto. Y me puse a investigar y en la zona de Cancún, Quintana Roo y toda la zona del sur de México, ellos promueven, incluso coordinan, cuando una playa está muy infectada de sargazo, promueven que se vayan a otras playas de su propio destino. Y le dejo esta tarea. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Tener el turista en el este por no promover el norte o que se vaya fuera del país? Nosotros yo creo que lo que debemos de hacer es, y tenemos la ventaja y el privilegio que en la zona norte, si bien es cierto que pudiera aparecer un poco de sargazo, pero no tenemos la situación tan grave y tan crítica que en algunas temporadas se tiene en la parte costa sur y este del país. Entonces, si se vieron algunas señas de sargazo en la Ensenada, sin embargo, en toda la zona de Puerto Plata, no hemos tenido sargazo que pueda ser representativo. Es decir, que no afectarían lo que es una vacación de un turista. Por eso vuelvo y mando un mensaje que hay que ser cauteloso para no mandar una comunicación o una información errónea donde se diga, vengan a Puerto Plata porque estamos sargazo free, pero degradando tal vez otro destino como es el este, sino que nosotros como país, para yo evitar que un turista cancele sus vacaciones porque tenía unas vacaciones puestas en Juan Dolio, por decirte algo, o en Bayahibe, o en la zona de la Romana, y hay muchos sargazos que pudiéramos aprovechar ese turista y recomendarle entonces venir al norte, porque realmente y efectivamente no hay sargazo de preocupación en la zona norte por el momento. Tú sabes, Carlos, que uno de las debilidades que hay en este mismo relanzamiento y apertura del turismo en el país es justamente la promoción de las actividades y de los hoteles y de cómo ha ido evolucionando post cierre de pandemia. Como que hay un rezago por parte de los hoteles en este caso. Bueno, contestando la pregunta también, continuando la segunda pregunta del tema de Playa Dorada, como le decía, es también un atractivo que hay que manejar y tiene su target, tiene su público, claro. Que es el tema de tener un destino como destino de retiro. Yo creo que es tan importante como el destino de turismo de paso, llámese de una semana, de 2 semanas, porque incluso ese extranjero que viene y elige como destino para el resto de su vida un destino como Puerto Plata o como Santiago, tiene un impacto mayor en la economía, en la inversión que pueda realizar en ese destino. Entonces yo creo que más que verlo como una desventaja, verlo como una oportunidad de seguir tal vez trabajando ese destino de bienes raíces, el real estate. Y si bien es cierto que Playa Dorada tiene muchos proyectos de bienes raíces, pero también hay muchos hoteles de alta calidad incluso que se están expandiendo y esperando incluso remodelaciones, porque hay que decirlo también y tenemos que reconocer, habían estructuras en Puerto Plata que datan de los años 80, 90, pero muchos de ellos ya están recién remodelados, bellísimos, modernos, actualizados, y los hoteles que puedan quedar, creo que un solo que todavía está cerrado, que es el Atmosphere o el Gran Ventana, me parece, si no me equivoco. Estuve en conversación con el señor Casoni y ya está haciendo los planes para reaperturarlo en los próximos días. Es decir, que en Playa Dorada no va a quedar un hotel cerrado. Correcto. ¿Ustedes cómo se han preparado para esta época con la exigencia de la tarjeta? El protocolo que siguen. Yo estuve este año en un hotel y me encantó. Dije que no había ningún riesgo porque siguen un protocolo que uno no le pone la mano prácticamente a nada y un distanciamiento. ¿Cómo ha visto ese proceso que el gobierno ya eliminó el estado de emergencia, el toque de queda y ha dejado algunas restricciones como presentar una tarjeta? Mira, yo creo que nosotros debemos de seguir cuidándonos, sin duda. El COVID es una realidad, el COVID no se ha ido. Vino para quedarse. Vino para quedarse y tenemos que aprender a vivir con esto. Si bien es cierto que la tarjeta de vacunación ha tenido
voces en favor y en contra. Creo que una de las soluciones es seguir vacunándose. Sin duda, la posibilidad está mayor riesgo el que no está vacunado. Y en los hoteles, estadísticamente, es casi nula, por no decir que absolutamente imposible, un contagio cruzado, pero estadísticamente ha sido muy baja la contaminación, tanto en los hoteles, pero también a través de la vía aérea, que hubo mucha cuestionante sobre esa situación. Sin embargo, cuidando y llevando los protocolos adecuados, como son el distanciamiento, uso de mascarilla, sanitización constante de las áreas y utilizar mecanismos que sean no touch o con menos contacto posible, creo que podemos llevar un área segura, tanto de las áreas hoteleras, pero de todo lo que es la cadena de valor del turismo. Y creo que lo hemos hecho muy bien porque los números están ahí. Con esta última reapertura, ya están en un 75% de la capacidad. Es correcto. Nosotros había una limitante de un 70%, luego se aumentó, sobre todo por el tema de los fines de semana, que habían unos picos un poquito más pronunciados, y hay hoteles que se manejan un 75, un 70% con su capacidad instalada, pero obviamente siempre cumpliendo con los protocolos establecidos. Bueno, vamos a agradecer a Carlos Rodoligo Conde, que nos ha acompañado hoy, director de aeropuerto del Clúster del Norte, pero sobre todo en sentido general, él está en estos momentos al frente de la zona norte, que agrupa todo lo que tiene que ver de este clúster en el norte de la República Dominicana. Carlos, muy buenas tus respuestas. Tiene muchos augurios de que las cosas van a echar hacia adelante en tu zona norte. Bueno, estamos muy positivos y al final yo creo que nosotros debemos de seguir vendiendo la realidad, y la realidad es que somos un destino único, un destino que el turista puede venir. Como decía el doctor José Natalio hace un tiempo, es más seguro estar en un hotel de Puerto Plata o de Santiago que estar en algunos países donde la situación tal vez de contagio o de mortalidad es mayor. Yo creo que ese es el mensaje. También el mensaje ha sido un aprendizaje. Jaime Tomás lo decía en la apertura del torneo en Puerto Plata, donde ha visto una integración de las autoridades y el sector privado que anteriormente no se veía. Y él lo mencionaba a título de chiste, pero que yo creo que más que una ofensa fue un halago cuando él dijo que anteriormente invitaban a las autoridades y las autoridades no se presentaban a un evento tan importante como es el Jaime Tomás Celebrity Tournament, que es un torneo que atrae no solamente al público local, sino que puede atraer el turista que desea venir a pasarse unas vacaciones de golf. Y eso es lo que estamos tratando de llevar. Yo quiero aprovechar y felicitar a Jaime Tomás 2 veces por su cumpleaños, pero también por el gran evento que él montó en Puerto Plata, donde inició este año, luego concluyó, siguió aquí en Santiago y sé que cierra en el este. Torneo como este y montajes de ese nivel, creo que lo que va a hacer en la zona norte es reforzar para que torneos como normalmente se dan en la zona del este, torneos muy grandes de 4, de 5 días, donde mueve una cantidad increíble de personas, pero también de recursos que deja incluso a toda la cadena de valor. Ese tipo de evento, como el que hizo Jaime Tomás, como el que hicimos nosotros en Azonorte, un torneo de 2 días, como el que hace Mayrení Mitono, están elevando el nivel de los eventos de golf, y el golf es uno de los complementos ideales para el turista. Solo en un torneo de golf, un fin de semana, se quedan más de 300 personas alojadas en los hoteles, y como ustedes saben, a pesar de que no es clasista, pero sí el golf tiene la peculiaridad que el que lo practica normalmente tiene un poder adquisitivo que puede dejar beneficio en toda la cadena de valor. Entonces, ese es el mensaje. Yo agradecerle a ustedes por la invitación y me reitero para estar de nuevo con ustedes acompañándoles. Gracias, Carlos. Gracias en nombre de don Jaime por esas felicitaciones nobles. Nosotros seguimos aquí en el Patrón de la Tarde. Vamos a la pausa.